muchas veces también se echa responsabilidad exclusivamente al Congreso de la República, pero es una responsabilidad del presidente Castillo y del Poder Ejecutivo. Tú lo has dicho. El Congreso también no tiene la culpa de que existan ministros incompetentes, de que existan ministros, digamos, como Juan Francisco Silva, prácticamente metido en la corrupción, que existan otros ministros que han tenido denuncias incluso de acusaciones de violación sexual, alimentos, agresiones a mujeres. Esa no es una responsabilidad tampoco del Congreso de la República, exclusivamente del presidente Castillo. Muy buenas noches, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Y el día de hoy hemos convocado a dos congresistas y quiero llamar la atención que yo en las últimas semanas, casi meses diría, he tratado de evitar entrevistar congresistas, en parte en señal de protesta por las medidas que a mí me resultan absolutamente arbitrarias de la mesa directiva del Congreso con respecto al acceso de los periodistas a los ámbitos del Congreso para desempeñar nuestra labor, pero también un poco para expresar el sentimiento de incomodidad ciudadano con respecto al Congreso. Pero hoy estamos haciendo una excepción. Están en nuestros estudios el congresista Luis Aragón de Acción Popular, que es integrante de la Comisión de Constitución y Reglamento, además, y el congresista Pasión Dávila, que es miembro del bloque magisterial. Y les doy la bienvenida a ambos y quisiera que empecemos precisamente por esto que acabo de señalar, congresistas. Ustedes son conscientes de que el Congreso es probablemente una de las instituciones más desacreditadas del país y en comparación incluso con, o sea, nunca el Congreso ha sido muy popular en el Perú, ¿no? Pero este Congreso casi ha batido los récords, ¿no? Están en 6%, según CPI, la última encuesta, poco más de 6% de aprobación y casi 90% de desaprobación. ¿Cómo interpretan ustedes este sentimiento ciudadano? Bueno, primero, Nicolás, saludarte, gracias por la invitación, saludar a Exitosa y también al colega Pasión Dávila. Yo creo que siendo el Congreso una institución mayormente impopular a lo largo de los años, pero ha contribuido en esta oportunidad que la población no siente muchas veces que nosotros como parlamentarios y como congresistas estemos legislando en favor de las reales necesidades del pueblo, ¿no? Nuestra función es legislar, fiscalizar y representar, hacer gestión y representación, por supuesto. Pero lo que creo que ha estado viendo la población es que más hemos estado enfrascados. En este momento yo voy a hablar de manera plural, colectiva, yo no voy a decir ellos sí o no, en fin, pero el Congreso en general ha estado más enfrascada en temas, digamos, de censuras, en temas de interpelaciones, en temas de invitaciones a ministros, que no está mal per se, porque es una función del Poder Legislativo. Pero también lo que la población quiere es que saquemos leyes más productivas en materia de agricultura, salud, educación, que nosotros alentemos leyes en favor de nuestras regiones, del interior del país, ¿no? Entonces, también ha habido temas, digamos, que han estado vinculados, de repente algunos escándalos de algunos colegas congresistas, que finalmente la Fiscalía de la Nación determinará si están absueltos, si no están absueltos finalmente. Pero yo creo que lo importante es no perder el contacto directo con la población. Nosotros nos estamos esforzando, muchos, estamos haciendo nuestra semana de representación, viajando a regiones, provincias, distritos, haciendo nuestra chamba, haciendo nuestro trabajo, pero eso no es suficiente. También estamos sacando proyectos de ley, iniciativas legislativas, pero tenemos que acelerar más. Tenemos que, digamos, trabajar en sintonía con la población. Tenemos proyectos de ley pendientes. Hay proyectos de ley que están todavía en agenda. El tema de la segunda reforma agraria está en agenda. Hay proyectos de ley del canon turístico regional. Hay proyectos en función a los docentes, a los maestros, el tema de los CAS regulares en materia de salud, los trabajadores CAS COVID también. En fin, hay cosas que tenemos que hacer. Pero esto que dice usted, congresista, implica una autocrítica. Usted es de Acción Popular.
la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, está ahí porque es de Acción Popular, por el acuerdo que se hizo al momento de constituir la mesa directiva al inicio de este Congreso. Y la agenda de Mari Carmen Alba ha sido la vacancia presidencial. Es decir, ha sido casi una obsesión para Mari Carmen Alba. Y la pregunta que uno se hace es, ¿era la posición de Mari Carmen Alba o era la posición de la bancada de Acción Popular? No necesariamente era la posición de toda la bancada. No necesariamente. Nosotros podemos respetar esta posición de la presidenta del Congreso, pero no siempre vamos a compartir toda la posición. Pero usted reconoce, congresista, que eso es real. Bueno, yo reconozco. O sea, Mari Carmen Alba no ve otra cosa que la vacancia y está desesperada porque se le acaba el mandato y no. Yo reconozco que ese tema es real, yo no lo niego, pero no necesariamente ha sido la posición de toda la bancada. Por eso que la bancada, en la primera y en la segunda moción de vacancia, votamos en contra. Primero porque la primera moción estaba mal diseñada y ahí están los registros de votación, y voté en contra. Y la segunda, creíamos que no era el momento adecuado, al margen de que habían algunas causales que podían debatirse a favor o en contra. Entonces, no ha sido una posición necesariamente de toda la bancada y me remito a los registros de votación. Ahora, ¿qué dice usted, congresista Dávila? Bien, yo vine con mucho ansias de trabajar al Congreso. Tuve mucha inspiración para poder hacer bien, para cumplir el encargo de nuestro pueblo. Pero me he encontrado con un Congreso que desde un inicio que no me ha dado esa satisfacción en la gestión. Muchas componendas, muchos arreglos y con palabras simples yo quiero decir, yo en el mes de agosto yo presenté mis mociones, mis proyectos de ley, una moción que es importante. Conozco de cerca cómo está la corrupción inquistada en los gobiernos regionales para hacer la investigación multipartidaria y hasta ahorita no está agendada. Todos los días sale, en todos los plenos sale en la agenda, pero nunca se pone al pleno. Entonces, en ese nivel, ¿qué reflejo damos? Es un antecedente y si yo describiera a todos, ¿cuánto saldría? Yo no soy aquella persona que voy a decir por favor. Las acciones por su naturalidad deben llegar y gestionarse como corresponda. Es una de ellas. El otro tema, ¿cómo un Congreso va a estar todos los días vacancia, censura, vacancia, censura? Y ahí está la respuesta. Ahora, ¿qué le dice el pueblo al Congreso? Ahí está, pues, no hacen nada, nos ofenden, nos dicen de todo. Obviamente no son todos, pero es la gran mayoría. Pero ¿cómo es posible que eso haya ocurrido, congresista Dávila? Es decir, ¿cómo es posible que haya pasado? Porque la sensación que tiene a veces uno es que hay una minoría de congresistas que son los que deciden la agenda y las prioridades del Congreso y la orientación del Congreso y el espíritu confrontacional del Congreso. No, y yo pienso que es la mayoría. Yo puedo decir que cuando se juntan todos ellos, aprueban, les censuran. O sea, en momentos dados siempre están en contra del gobierno. Yo pienso, mira, un Congreso debe ser el Congreso que esté a la altura del pedido de la población y satisfaga las necesidades que tenemos. Hoy más que nunca hay problemas de salud, de alimentación, de la delincuencia, de la corrupción. Debemos empeñarnos en ese nivel porque eso es lo que nos pide el pueblo en las calles. Yo estoy en permanente contacto con ellos, yo vivo con ellos. A mí más me interesa estar en comunicación con la población más que estar con las autoridades, porque ellos lo que me piden todos los días y sobre esa base encamino, canalizo, trabajo. Yo no descanso, yo atiendo desde 6 de la mañana a mi población y sé perfectamente qué es lo que me pide. Y cuando vamos allá, ahí tengo yo proyectos, más de 20 proyectos, 2 aprobadas en todo el año. Yo obviamente, yo no soy aquel que digo, presidenta, por favor, no. Las cosas deben encaminarse por su naturaleza. Entonces, con ese reflejo, obviamente, nuestro pueblo nos mira mal, pues. ¿Cómo no nos va a mirar mal? Todos los días nunca pensamos, a ver, hay que evaluar a cada uno de los colegas congresistas cuántos proyectos han presentado, cuántos han aprobado, cuáles de ellas están yendo al beneficio del pueblo. A ver, hay que evaluar, que saquen todos. Y sobre eso hay que responder. Y yo, obviamente, no estoy, digo, yo no estoy mal porque yo sé, en mis tiempos, en mi función de la representación, estoy
en los lugares más lejanos de mi pueblo, conviviendo con ellos, recogiendo sus necesidades, mis propuestas de ley en tema de fiscalización. Estoy trabajando enormemente, estructurando. También en ese tema hay un problema grande. El Poder Judicial no está trabajando a la altura de las necesidades. Tenemos más de 50, 60 denuncias realizadas por la sociedad, las organizaciones, ninguna respondidas. Todo en el camino se queda. Entonces, en esa naturaleza, ¿cómo no vamos a estar mal? La población nos ve mal a los políticos porque no estamos respondiendo lo que ellos nos han encargado como sus representantes. Ahora, yo les pregunto, ¿no hay una conciencia por ejemplo, de los miembros de la mesa directiva del Congreso o de los miembros de la Junta de Portavoces de lo que está ocurriendo? Porque insisten en hablar como si tuvieran una representación y una legitimidad que no tienen. Eso es una cosa que a mí me resulta increíble. Uno escucha hablar a Mari Carmen Galván o los miembros de la directiva y no se dan cuenta que tienen 6% de aprobación. Yo les pregunto a ustedes que conviven cotidianamente con ellos, ¿no se dan cuenta? Bueno, es que muchas veces se cree que la capital de la República, Lima, es todo el Perú. Y esa es una lectura equivocada. Porque inclusive aquí en la capital existen pues diferencias sociales fuertes, económicas, urgentes. No vemos pobreza en el cono norte, en el cono oeste, hay distritos que no, al contrario. Pero la situación es mucho más dramática en provincias. Por eso yo creo que hay que decirles a los señores que ahora, a los nuevos que tengan que integrar la nueva mesa directiva y a los nuevos voceros, que tienen que realizar un trabajo real y efectivo en provincias. Si bien es cierto, han habido algunas sesiones descentralizadas, pero tienen que ser efectivas. No sé si digamos, el viajar, digamos, hacer ofrecimientos, eso no. La población quiere realmente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, gabinetes descentralizados para el Ejecutivo, reales, no saludos a la bandera, pero también al Congreso de la República, es decir, viajar y recoger. Nosotros estamos en nuestras regiones y realmente, como dijo Pasión, el colega Pasión, nos matamos, Nicolás. Estamos no solo en la semana de representación que queda corta, queda chica, ¿no? Colega de Pasco, mi persona de Cusco. En Cusco hay 13 provincias, estamos en la Convención, en Chumbivilcas, en Espinar. Realmente falta horas, falta tiempo. La semana queda corta, estamos viajando casi todos los días durante el mes. Y realmente da pena. El problema es que lo que le queda a la gente es lo que ven los medios de comunicación de lo que es el Congreso, que es este discurso confrontacional, este discurso que no cesa, porque desde el solo gesto de Mari Carmen Alba de no querer recibirle la banda presidencial a Francisco Sagasti y la postura de investigar si ha habido un fraude o no cuando ya estaba claro que no había ocurrido, o la campaña por la vacancia, esa es la imagen que el Congreso proyecta. Ahora, la gente del Ejecutivo dice, porque le arrima el bulto también al Congreso, ¿no? El Ejecutivo dice, hemos presentado un montón de proyectos de ley, no hemos hecho uso del mecanismo de la cuestión de confianza con el cual podríamos incluso haber cerrado el Congreso, que nosotros queremos dialogar, pero el Congreso no quiere dialogar. ¿Eso ocurre realmente? En realidad, Nicolás, yo te digo, mira, la función de control político no está mal, está bien. Pero, digamos, tienen que ser cosas relevantes, temas concretos, temas objetivos. El tema de la interpelación o censura no debe ser proscrita y está en la Constitución del Estado. Está bien el control político, pero se tiene que priorizar mucho más ese trabajo con la población, con el sector rural del país, el interior, sea costa, sea selva, ¿no? Ahora, en el tema básicamente digamos, del trabajo coordinado, tiene que haber un trabajo coordinado siempre. También pedimos al Ejecutivo, Legislativo. Muchas veces hemos escuchado también que el Ejecutivo anda atacando al Congreso de la República, pero debería un poco discernir el presidente de la República y decir, a ver, ¿son algunos congresistas de la mesa directiva o alguna que otra bancada o es todo el Congreso? Entonces nos está metiendo en el saco a todos, como que todos somos obstruccionistas, no, estamos haciendo nuestro trabajo, obviamente, y trabajemos de la mano. Nosotros se nos ha dicho de todo,
por dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, hemos dado el voto de confianza a Guido Bellido, hemos dado el voto de confianza incluso a Aníbal Torres. Y también en contra de la vacancia hemos votado. Al margen de que no somos de gobierno, pero de todo, ¿no? Pero no, se han dicho cosas sobre ustedes, claro, sobre Acción Popular y el grupo no de los cierto, niños. Y el grupo de los niños, que todo esto ha sido a cambio de prebendas, de que los niños son parte de una organización criminal. Y eso tendrán también que probar esas personas, porque también dañar el honor, la imagen de colegas, finalmente cuando no hay una digamos, todavía acusación fiscal, ni mucho menos, daña la honra y la familia. Pero lo que es cierto es que ha habido un grupo de congresistas de Acción Popular que ha sido muy cercano al presidente, que son los que se han ganado el mote de los niños, ¿no? Y que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre ellos porque lo encuentra razonable, ¿no? Sí, pero de que hay elementos que te podrían llevar a la conclusión de que algún papel podrían haber tenido Nosotros bueno, particularmente yo te digo, o sea, como miembro de la bancada, es que haga su trabajo, ahora la fiscal de la Nación, este tema en investigación preliminar, si hay medios probatorios que acuse, y si no hay, pues tendrá que archivar el caso. Entonces, porque obviamente yo, según mi parecer, los medios probatorios no existen, pero yo no soy quien para ello. Eso tendrá que decir la fiscal de la Nación. Ahora, el congresista Dávila, sí. Sí, entonces mira, hay que ser bastante puntuales. Yo sé qué es lo que pide nuestro pueblo. Yo estoy conectado, conozco de cerca qué es lo que me piden todos los días. Entonces, cuando uno hace reflejar esa intención, ya pues ellos se incomoda. El problema de la mesa directiva, hay que ser claro, eso quiero puntualizar, se está dejando de influenciar por el fujimorismo. Eso es claro. Y ahí están las consecuencias. Ella ha caído a ese juego, ahí están los vídeos que han salido. ¿Cuál era la intención? ¿No? Ha querido boicotear la gestión, ha querido una intención y tiene una agenda. Y ahora no lo está resultando. Pero ya hemos quedado mal todos. Hemos quedado mal. Entonces ahora necesitamos nosotros revertir esa apreciación del pueblo, pero con un trabajo consciente, honesto. Tiene que haber un trabajo honesto. Si eso no se demuestra, no vamos a hacer nada. Entonces yo estoy bien convencido, si es que todos no volvamos a hacer nuestra acción como corresponda en nuestro rol, no vamos igual o peor, estaremos vapuleados por la sociedad, y eso nunca esperaba yo. Siempre he sido honesto, sincero con mi pueblo, lo sigo siendo, gracias a mi región, me sigue apreciando porque cuál es el rol que hago, siempre estoy con ellos pendientes. Entonces, si todos asumiéramos nuestro rol como corresponda, el Congreso estaría, si nosotros pensamos que el Ejecutivo está mal, entonces el Congreso debe estar demostrando otra acción más importante, entonces estaríamos por lo menos en la encuesta arriba, ¿no? Pero si nosotros estamos peor, entonces, ¿cuál es la autoridad moral para cuestionar al otro? Entonces, acá todos tenemos que reflexionar, como se dice, ¿no? Hay que poner barbas al remojo y empezar a trabajar, pero sobre la base de la necesidad que tenemos. Obviamente, la crisis no solo es nacional, tiene repercusión internacional, pero nosotros tenemos suficientes recursos. El Perú tiene enorme riqueza en todo nivel, pero cuando hemos direccionado para motivar a nuestra población y hoy estar de repente ya sin preocupaciones, ni por más que vinieran las amenazas de crisis en nuestra sociedad. Hay tanto para hacer. En el Perú, enorme riqueza. Tenemos gente que puede trabajar. Usted decía cuántas veces yo le sigo en todo el trabajo que hace día a día. Yo le sigo, decía usted, acá de los 33 millones habemos profesionales para seleccionar personas que tengan perfil, que tengan conciencia, honestas, y sobre esa base podamos construir nosotros una sociedad distinta. Claro, pero congresista, lo que ha pasado, y eso ya es una responsabilidad no del Congreso, sino del presidente, porque lamentablemente tenemos un contexto en el cual la gente piensa muy mal del Congreso, pero también piensa muy mal del gobierno. O sea, y no es que sea una competencia, pero el presidente también tiene índices de aprobación bajísimos, ¿no es cierto? Y tiene... O sea, ya decepcionado incluso a la gente que votó por él. Y parte de esa decepción tiene que ver no solo con las acusaciones de corrupción en que se han visto envueltos por el entorno que él mismo ha creado. O sea, por ejemplo, Samir Villaverde, que es un delincuente, pero ¿quién lo puso ahí?
quién permitió que él estuviera. Eso es uno. Pero lo otro es la manera como se han seleccionado los ministros, que ha tenido en muchos casos que ver con las cuotas. Es decir, para que no lo vaquen, entonces a tal partido le da tal, ¿no es cierto? Dicen que a Acción Popular le dio producción, que a Somos Perú le dio no sé qué ministerio, que a Perú Libre le dio minería y salud, y por ahí de refilón alguna presencia en instituciones públicas. Esa, o sea, eso sí así no se puede construir un gabinete. No. Por eso acá nosotros tenemos que ver seleccionando personas que tengan la preparación suficiente, que tengan perfil y sano. Mira, yo sí quiero decir con claridad, para gobernar en el país es una cosa simple. ¿Cuál es? La honestidad, la honradez. Eso es básico. Si tú tienes ese perfil, nadie te va a faltar el respeto. Y tú tienes la voz suficiente para responder. Sácame pues, ¿dónde está la corrupción? Bueno, eso decía Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes decía que solamente tener una autoridad que no sea corrupta y es una revolución en el Perú. Ahora, el problema es qué va a pasar con la investigación sobre el profesor Castillo. Sí, ahí en ese tema de los ministros, muchas veces también se echa responsabilidad exclusivamente al Congreso de la República, pero es una responsabilidad del presidente Castillo y del Poder Ejecutivo. Tú lo has dicho. El Congreso también no tiene la culpa de que existan ministros incompetentes, de que existan ministros, digamos, como Juan Francisco Silva, prácticamente metido en la corrupción, que existan otros ministros que han tenido denuncias incluso de acusaciones de violación sexual, alimentos, agresiones a mujeres. Esa no es una responsabilidad tampoco del Congreso de la República, exclusivamente del presidente Castillo. Y parece que no reacciona en ese aspecto. Entonces, ¿cuándo va a reaccionar? Tampoco no podemos estar con los brazos cruzados y no hacer control político. Tenemos que hacer el control, pero yo discrepo y digo que ese control político no debe desnaturalizarse en que la agenda principal del Congreso sea censuras o interpelaciones. Pero tiene que formar parte. Pero ¿cómo debe canalizarse esto? Porque es como que no aprendimos la lección de lo que nos pasó con el tema de Vizcarra, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo razonable? Que cuando hay cargos contra un presidente de la República, la Constitución no permite que el presidente sea acusado, pero la Constitución sí permite que el presidente sea investigado, que es felizmente lo que está ocurriendo ahora, que no ocurrió nunca antes y que sí pudo ocurrir y no se hizo, porque fue una manera de encubrir a los... Y miren que sí terminó ya. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué pasa si la investigación de la fiscal Patricia Benavides concluye que el presidente tiene algún nivel de responsabilidad? ¿Qué debería pasar en ese caso según ustedes? ¿Esperamos hasta el 2026? No, si fueran las acciones ya relevantes que prueban una acción negativa, obviamente el Congreso tomará su rol que le corresponde. Pero hemos dicho, si es que no tengo la aceptación de mi población, simplemente nos vamos todos, porque no estamos a la altura de la expectativa de nuestra población. Si eso sucediera, se tiene que solucionar de esa manera, no hay otra. Porque tampoco nosotros... Pero porque hay quienes dentro del Congreso piensan que el que se debe ir Castillo y Dina Boluarte y quedarse el Congreso hasta el 2026. Hay que ser claros acá. No hay cosas que estar dudando. Las cosas, por eso yo he pedido adelante elecciones, con toda sinceridad. Y lo sigo pensando igual. Yo también. No voy a retroceder. He firmado un acta, hermano. Vladimir Cerrón casi se ha vuelto loco cuando me ha visto firmando. Y no voy a retroceder. Porque si nosotros cuestionamos a alguien, yo tengo que tener también mi acción de aceptación positiva. En consecuencia, acá las cosas están claras. Pero sí, hasta ahorita, ¿por qué nosotros lo tenemos en vilo a nuestra sociedad? Un año, ¿dónde están las pruebas? Le acusan, obviamente. Como persona, yo pienso que han ido diciendo que yo soy elegante, yo tengo un perfil, soy profesional competente. ¿Y qué han resultado ser, no? A mí me molesta con toda sinceridad. Esa persona no tiene perdón. Obviamente, yo reconozco al profesor Pedro Castillo, es una persona bastante noble, honesta. Hemos estado en las luchas, sé cuál es su posición, su sentimiento.
pero ahora que esté involucrado por culpa de las personas que lo han englodado, pero el poder es tremendo. O sea, el poder es una enorme tentación. O sea, tú llegas al poder y de repente frente a ti pasan decisiones por las que te ofrecen comisiones ilegales millonarias que pueden cambiar la vida de tus bisnietos. No solo de tuya, de tus hijos, de tus nietos, sino de tus bisnietos. Eso es lo que han hecho los políticos, eso es lo que han hecho, ahí se han asegurado. Y espero que esto no suceda, por eso estoy diciendo, y yo estoy defendiendo a Pedro. Pero ustedes en Acción Popular, ¿qué piensan sobre ese tema? Mira, Nicolás, el presidente de la República puede ser investigado, más no acusado, correcto. Inclusive hay un proyecto de ley, ¿no?, que está presentado en el Congreso de la República, que todavía no se ha aprobado. Si bien es cierto, el presidente de la República y las investigaciones tienen que seguir para adelante, ¿no es cierto?, no puede ser acusado. Pero como resultado de ese proceso de investigación que la fiscal de la Nación tiene que seguir realizando, ¿no?, en algún momento lo que puede suceder es que el presidente de la República sea pues sometido o sujeto a una nueva moción de vacancia presidencial. No debe desnaturalizarse el tema de la vacancia, de la moción de vacancia presidencial. Yo sé, por supuesto, como la primera que no fue bien planteada y la segunda que no era el momento. Pero tendrían que existir indicios más que razonables y suficientes como resultado de ese proceso de investigación preliminar ante la fiscal de la Nación para que se pueda acreditar mínimamente hechos suficientes que puedan, digamos, ser el caldo de cultivo, ¿no?, el elemento de fondo para un tema de vacancia. No necesariamente que uno quiera, pero también las circunstancias hacen que uno tenga que apoyar en algún momento, digamos. Ya, pero ¿eso qué significa? Ya, pero traducido a un lenguaje simple. O sea, si la fiscal de la Nación llegara a la conclusión que hay indicios razonables de que el presidente podría estar involucrado en actos de corrupción y que si no fuera porque tiene la protección constitucional, ella daría el siguiente paso y no lo puede dar porque la Constitución se lo impide, eso habilitaría, según usted, congresista, al Congreso a decir: ¿esto es argumento para una vacancia? En el proceso de investigación no puede hacer más la fiscal de la Nación, pero habría que ver el proceso político y el proceso político en el Congreso de la República. ¿Cuáles son esos indicios razonables y suficientes? Y si esos indicios, obviamente, calzan o no con el tema de la incapacidad moral permanente que está en el 113, inciso 2. Hay que hacer ahí la evaluación. Yo no digo que ya se le va a tener que vacar, pero hay que hacer el análisis. Dávila. Es decir, pero si nos ponemos de acuerdo en que ese es el camino que vamos a seguir, es decir, que hay una investigación sobre el presidente que tiene que hacer la fiscal de la Nación y que vamos a esperar la investigación de la fiscal de la Nación, pero mientras tanto el Perú tiene que funcionar. La gente tiene problemas que necesitan respuestas. No podemos estar colgados 24 horas al día esperando si el día de hoy o mañana viene la vacancia o no. El país no da más. No. Por supuesto que el Perú tiene que seguir funcionando. Que siga haciendo su trabajo la fiscal de la Nación, el Congreso de la República, el Ejecutivo. En su momento se verá si hay una moción o no. Y en el caso del Congreso no significa que uno quiera quedarse necesariamente. Si tiene que haber un acuerdo político, el Congreso de la República y el Ejecutivo, en ese tema de adelanto de elecciones, que existe un acuerdo político y nos vamos todos, no hay ningún problema. Pero también que las reglas sean claras, las reformas políticas necesarias para que aquel que venga, aquel presidente o aquel Congreso, obviamente hay que hacer el mea culpa, sean mejores que nosotros como Parlamento y mejor que el presidente, el que sea elegido. Ese es el tema. Sí, perdón, congresista. Mira, lo que yo quiero ser bien claro en el tema de que si hasta ahora no se ha demostrado una acción contraria a lo que han acusado, sigue igual, entonces acá hay que empezar a trabajar. Mira, hasta ahorita, ¿quién está perjudicado? Es nuestro pueblo cuando hay una inestabilidad política. Nosotros debemos estar trabajando, produciendo normas para ya no estar lamentándonos de todas las cosas que vienen pasando. Entonces, dejar de trabajar. Mire, ya todos los días, ¿por qué acusamos al presidente? Todos los días. ¿Por qué no le dejamos a la Fiscalía, al Poder Judicial, que sigan su investigación? Y en un momento dado, si nos dice, esto se ha encontrado, ya tomaremos la decisión. Pero hay que dejarle trabajar. Ahí, Nicolás, coincidimos. Eso estamos diciendo. Que tenemos que ir a la pausa y yo quiero dejarles planteada una interrogante.
Se ha planteado en el Congreso y en el país el debate sobre la reforma constitucional. Es decir, hay quienes piensan que en el Perú debería haber hoy una asamblea constituyente, hay quienes piensan que no, pero lo que está ocurriendo en términos reales es que el Congreso pretende cambiar media constitución. Y la pregunta es si el Congreso, este Congreso que tenemos hoy, en las condiciones que está, tiene la legitimidad para producir un cambio constitucional. Le dejo esa pregunta para regresar con la respuesta tras la pausa. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Están en nuestros estudios el congresista Luis Aragón de Acción Popular y el congresista Pasión Dávila de Bloque Magisterial. Y yo les había dejado antes de la pausa la interrogante. ¿Tiene este Congreso, en las condiciones que está, el derecho, por así decirlo, de pretender cambios constitucionales? Como por ejemplo el tema este de la bicameralidad. Pregunto yo. A ver, Nicolás. El tema de la bicameralidad es un tema, yo creo, importante y trascendental para la vida del país. No significa que necesariamente se tenga que aprobar en esta legislatura. Yo no estoy de acuerdo con esa posición de repente de algunos colegas. Pero tenemos que empezar a debatir ya. No significa que se apruebe mañana o en la legislatura que va a terminar en el mes de julio. No hay, creo que, apresuramiento. No debería existir, por lo menos yo pienso eso. Pero que se debata con los colegios profesionales, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con los gobiernos municipales, con la sociedad civil, con las comunidades campesinas, comunidades nativas, en provincias, en regiones. Yo creo que tiene que empezar a darse este debate ya como se está iniciando. Que se apruebe ahora en julio no es imprescindible, creo yo, puedo estar equivocado, pero es mi punto de vista. Pero, por ejemplo, Mari Carmen Alba, yo me molesta regresar sobre Mari Carmen Alba, pero es la presidenta del Congreso y tiene una iniciativa muy agresiva en algunos momentos. Pero hay congresistas que parecen que para ellos es debido a muerte que se apruebe este tema. Que de una vez se produzca esto. Yo no pondría, porque están pensando en el adelanto de elecciones. Yo no pondría un plazo de aprobación. Yo diría, si se tiene que aprobar en la legislatura que va a iniciar en agosto, que concluye en diciembre, o finalmente es la que se tiene que aprobar en marzo del próximo año, el debate prolongado, los seminarios, los foros, bienvenidos en las universidades, en los colegios. Yo de estudiante he participado en los debates y foros cuando se dio la Constitución del 93 y en los debates en el Paraninfo universitario como estudiante de Derecho. Entonces yo creo que ahí... ¿Y usted, congresista Pasión, Mira, qué dice sobre eso? Yo sí, bien claro. En estos momentos, ni siquiera para iniciar están dadas las condiciones políticas. Nuestro pueblo está interesado en otras acciones importantes que debe demostrar nuestra sociedad en el tema de la crisis económica, la falta de trabajo, la delincuencia, la corrupción. En eso están, nuestro pueblo dice que trabajan en esa dimensión. ¿Qué hacen en un momento no apropiado debatiendo la bicameralidad? ¿Quién está en contra? Puede ser mejor, como ya se ha demostrado en la historia de los países, que ambos trabajan en la gran mayoría. Está bien, pero en estos momentos no. Por eso en un momento dado yo ni para decir la Asamblea Constituyente. La gente está queriendo ver resultados de nuestro trabajo, no solo del Congreso, del Ejecutivo, para tener mayor, si quiere por lo menos un pan más llevar a su hogar. Anda, vaya a los lugares marginales, vaya ese pueblo cómo están sufriendo. Vamos todos los días, congresista. ¿Cómo están? Véalo, esa gente cómo sufre cuando no tiene un pan para comer. Vaya a las zonas rurales, cómo está nuestro pueblo. Hay que interesarnos en ellos, hay que pensar por su carretera, por su infraestructura de educación, de salud. ¿Cómo está en salud? Vaya acá al hospital Hospital Nacional, acá cerquita, a 2 de mayo. ¿Cómo están las camas? Camas que ni siquiera camas tienen. Entonces, viendo de esa naturaleza nuestra población, yo estar debatiendo la bicameralidad, que no es oportuno, dice, para reflexionar. Por eso pues se hace la primera y la segunda votación. En la primera se vota. Pero hay un asunto más acá que es muy delicado, que es que hace unos pocos años ha habido una votación en 2019 donde el 80% de los peruanos le dijeron no a la bicameralidad.
¿Y qué se hace con eso? O sea, ha habido una decisión popular en una consulta popular sobre la bicameralidad y la gente ha dicho no. Entonces, ¿qué nos hacemos con eso? Yo creo que, Nicolás, mira, en el tema de las leyes, el debate de las leyes ordinarias tiene que seguir dándose. Pero tampoco hay que confundir competencias. Hay competencias que son del Poder Ejecutivo y hay competencias que son del Congreso de la República. Nadie dice que no se aprueben las leyes ordinarias, que se sigan debatiendo las leyes ordinarias. Las leyes sobre... Tanto habla el Ejecutivo sobre la segunda reforma agraria. Yo he presentado, Nicolás, Aragón, el proyecto de ley de segunda reforma agraria. Y lo estoy haciendo como reforma constitucional, modificando el artículo 88 de la Carta Magna, incorporando el 88-A, el 88-B y el 88-C. ¿No es cierto? Entonces, ahí que estamos planteando que si hablamos de una segunda reforma agraria, por ejemplo, se hable efectivamente de la agricultura familiar, del seguro agrario, del manejo de los recursos hídricos, etcétera, como reforma constitucional inclusive, porque el actual artículo, el único que habla sobre el tema agrario, el 88 en la Carta Magna, está pésimo, redactado. Entonces, ese tema de la segunda reforma, el canon turístico, también, pongo como ejemplo. ¿Por qué el 50% del pago del que hacen los operadores de turismo en cada región, agencias de viajes, hoteles, hospedaje, restaurantes, el 50% del pago del impuesto a la renta no se quede en las regiones para que los gobiernos regionales hagan promoción, proyectos de promoción turística en favor? Eso se tiene que seguir debatiendo, pero creo yo que el tema de la bicameralidad, digamos, de manera paralela, podemos iniciar el debate. Iniciar no significa que se apruebe mañana o pasado mañana. Entonces, pero no tenemos que partir de reconocer que hace muy poco tiempo ya hubo una consulta a la opinión popular y el 80% de la gente le ha dicho que no. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Tu opinión no importa, nosotros vamos a decidir. No, yo creo que hay que respetar esa consulta, sí. Pero esa consulta está también en función a lo que dice la ley 27.600, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Y esa ley nos dice que después de 4 años nuevamente puede convocarse otro referéndum. Entonces, podría ser que en caso del Congreso lo apruebe o no lo apruebe. Si no lo aprueba, queda ahí. Y si lo aprueba el Congreso el tema, que pase una consulta ciudadana. Que pase nuevamente un referéndum. ¿No es cierto? Que pase un referéndum. ¿Qué dice el congresista Pación Dávila? Aquí hay 2 cosas importantes. Exitosa. Cuando nosotros planteábamos la nueva constitución o asamblea constituyente, dijeron no hay que tocar la constitución política, es sagrado. Ahora, para renovar o para hacer el debate de la bicameralidad, el 25% lo están modificando. Entonces, si yo digo esta constitución es buena, no le toco, pues ¿para qué? Entonces yo digo, si eso es así, mejor es nombramos a un constituyente y ellos redactan nuestra constitución. Una asamblea constituyente. Y sobre eso lo que usted dice, si vamos a cambiar la constitución, que en todo caso la haga una asamblea constituyente. Claro, sobre eso es mejor. Que ahí sí que hay que conversar con todos, que el pueblo que participa y elaboramos una constitución acorde a todos los avances tecnológicos que vienen en el país. Eso sí, para cortar en todo nivel, cómo está hoy avasallando la delincuencia, la corrupción. A mí me da asco la corrupción en todos los ministerios. Y esto para sacar está difícil. La única forma es que todos nos pongamos de acuerdo y elegimos pues a pero personas. Antes de entrar al tema de la corrupción, para cerrar el círculo sobre este debate sobre la bicameralidad, una de las razones, tal vez la razón principal por la que en 2019 la gente votó en contra de la bicameralidad, fue que se interpretó como una maniobra para meter la reelección. Es decir, que era un mecanismo para que tú ahora podías ser diputado y en la próxima elección podías ser senador. De ahí de senador volvías a ser diputado y de ahí volvías a ser senador. Y otra vez ibas a tener a políticos eternos como únicos, exclusivos representantes de la voluntad popular. Sí, Nicolás, en ese tema hay que ser claros. Y ese es el mensaje actual, no es otra cosa. Exitosa. O sea, si por si acaso se da el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, ¿dónde quedamos? Ya nosotros tenemos la opción para irnos como senadores. Eso no, mira, piensan ellos, el hecho que hemos llegado recién como congresistas, desconocemos. Pero usted cree, congresista Pasión, que esa es la preocupación de quienes están
desesperados porque eso se ponga ahorita en debate? Como siempre, los políticos acostumbrados, y no digo todos, siempre han manejado en ese nivel, ¿no?, el desconocimiento de nuestra población. Con toda sinceridad, ellos quieren manejar para sus intereses. Aquí hay intereses creados. Y eso tenemos que nosotros decir como son a nuestro pueblo. Yo sí voy a decir las cosas como son, porque a mí me ha elegido el pueblo como su representante. Y he dicho, yo siempre prefiero perder la vida que traicionar a mi pueblo. Yo me debo a mi pueblo de ser congresista y me siento orgulloso de serla, pero tengo que hacer como corresponda, con las acciones concretas, lo que necesita nuestro pueblo. Nicolás, yo creo que al pueblo también se le tiene que educar. O sea, todos, ¿no? También, desde nuestra posición, ¿no? Y eso no significa, digamos, ofender absolutamente a nadie. A todos nos falta aprender. Todos tenemos que estar en un constante aprendizaje, muchas veces. Pero yo creo que en el tema de la Asamblea Constituyente, yo he votado en contra, y lo digo, yo voté en contra de ese proyecto. Porque si vemos desde un punto de vista político, social, jurídico, inclusive, considero, a ver, de los seis títulos que tiene nuestra Carta Magna, ¿cuáles son los títulos que debieran, por qué se sustenta una reforma parcial? Y no ¿por qué no una reforma total de todo el contexto de los 206 artículos de la Constitución? Creo yo que el título tercero sobre el régimen económico de la República y el título cuarto sobre estructura del Estado, esos sí merecen. Modificar el título primero sobre los derechos fundamentales de la persona, me parece que no. El título segundo sobre Estado y Nación, somos un Estado democrático, unitario, representativo, separación de poderes, tampoco. El título quinto sobre garantías constitucionales, menos. Y el título sexto sobre reforma, tampoco. Entonces, desde la campaña política dijimos, el tema de la estructura del Estado, que tiene que ver con bicameralidad o no bicameralidad, o el tema de cuestión de confianza o no cuestión, reelección o no reelección, el debate, y el tema de los contratos ley, que no pueden ser modificados, por ejemplo, en el título tercero, contratos son ley y no pueden ser modificados ni siquiera por el Congreso, eso está pésimo. Eso sí se tiene que modificar. Y algunos artículos sobre libre mercado y libre oferta y demanda que está en el título tercero. Por eso creo que tiene que haber una reforma parcial, no una reforma total. Ahora, el tema de la reelección. Yo creo que el tema de la reelección parlamentaria, yo estoy de acuerdo con la reelección inmediata, ¿no? El tema de que uno se vaya senador o no, eso debería, ya, para que no existan suspicacias, proscribirse en el debate. Ya, si tú eres ahorita congresista, no puede ser en la siguiente senador, cambiar de cámara. Pero sí creo que la reelección es importante, no es popular. Pero tú, para ser reelecto, el pueblo pues te dirá, si has hecho una buena gestión, te volverá a elegir, y si no, la tasa de reelección es bajísima, 15%, 17%, no te elegirá. Y es más, tú tienes que pasar primero por un proceso de elecciones internas en tu propio partido. Ya, pero ahí es el primer filtro, inclusive. Claro, pero eso es a lo que quería llegar. O sea, porque estamos hablando de una reforma constitucional que se pretende hacer con un Congreso que su principal problema es el enorme desprestigio que tiene frente a la población. Entonces, si tú haces cambios trascendentales a la ley de leyes, que es la Constitución, la estás haciendo con un nivel de legitimidad muy bajo, y eso va a generar un problema. Pero además hay un problema con la representación de los partidos. Exitosa. Es decir, a las últimas elecciones internas ha ido el 10% de los miembros inscritos en los partidos. Entonces ahí hay muy pocas posibilidades. O a la gente no le interesa lo que pase con su partido, o la gente sabe que si ves por las puras porque los jefes son los que deciden, o las listas son truchas, como se dice criollamente. Y en realidad los que aparecen como inscritos en realidad no están inscritos, no son miembros reales, ¿no? Pero alguna de estas versiones tiene que ser cierta. Nicolás, en ese tema hay que ser claros. Si nosotros queremos un país, como su nombre dice, democrático, tenemos que democratizar a los partidos políticos. Mientras exista caudillismos en un partido, nada se va a hacer. Y eso es lo que se observa. Dueños de partidos existen en nuestro Perú. Ahí están las consecuencias, esos son los resultados. El problema de Acción Popular es que tiene varios dueños, ¿no? Están en disputa, es una propiedad. No. En Acción Popular. En juicio, como dicen, litigio. Pero la propiedad de este partido está en litigio. No, Nicolás, ¿sabes qué? Mira, invocamos, dicho sea de paso, y pedimos, exigimos al Jurado Nacional de Elecciones que ya en los próximos días y próximas semanas tenga que
legitimar la inscripción del secretario general del partido, dicho sea de paso, que es el correligionario Julio Chávez Chonco, alcalde actual de San Martín de Porres. Entonces, mientras no esté efectivamente... Bueno, pero al margen de eso, yo coincido, el descrédito de los partidos políticos, las castas, las cúpulas, es un tema, digamos, que tiene que mejorarse. La ley de partidos políticos del año 94, me parece, 28094, antigua, ya desactualizada. Es un problema también de representación, ¿no? ¿Vamos a seguir con las elecciones primarias un militante, un voto? ¿O creo que sería la más correcta? ¿O seguimos eligiendo en asambleas, en el dueño del partido, en plenarias? Con candidatos únicos, además, yo no sé, hay gente que no hay que hacer una de las razones ahí por la gente que la gente no ha ido a estas elecciones internas eso yo es que digo, había un solo candidato. Por eso digo, cosa está en discusión. Por eso digo, Nicolás, antes que pensamos en bicameralidad, pensemos en modificar las leyes de los partidos políticos. Eso es lo importante. Yo discrepo porque ahí podemos hacer un trabajo paralelo, no hay razón. No podemos hacerlo. No hay, mira, todos tienen dueño, digitados. Entonces, la opinión del pueblo no sirve. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer así la democracia? Mucha gente que tiene mucha aspiración, mucha imaginación, que tienen el perfil, se quedan en el camino y nunca son candidatos porque hay dueños de los partidos. ¿Cómo podríamos modificar la ley de partidos? Las reglas están dadas ahí. Lo más democrático es un militante, un voto. O si no, para eso están las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero eso sería, eso hay que implementar para el 2026. Lo que no pudo después de eso sí, hay que construir la bicameralidad. Después de fortalecer, mire, el espacio político, que son los partidos, también el espacio administrativo, que es el Jurado Nacional, el OMPRENIC, todo estructurando, sí, que venga. Ahí sí trabajamos. Yo creo que paralelamente tenemos las reglas claras para el 2026, bicameralidad, y para el 2026 que hayan modificaciones a la ley de partidos. Yo coincido en una cosa con el congresista Pasión Dávila, que es el tema de la legitimidad, que es importante. Claro. Es decir, tú no puedes producir un cambio porque de repente tienes razón, de repente tu posición es justa, pero estás en una institución tan desacreditada que esa postura ante la población no tiene credibilidad. ¿Por de dónde viene? Es que si es así, Nicolás, ya no sacaríamos ni siquiera leyes. O sea, mejor que ese cierre o autocierre del Congreso que sea mañana. Porque ¿para qué sacamos la ley agraria, las leyes de salud, las leyes de educación, el control político y la fiscalización? Mejor adelantamos todo de la vez de mañana, porque ya no tenemos legitimidad. ¿Por qué no empezamos por una profunda reforma del sistema de partidos políticos que nos permita tener partidos donde la gente se sienta realmente representada, donde convoques elecciones internas y revienten los locales de los partidos? 95, 98% de participación. Eso es lo que debería estar ocurriendo. Claro. Las leyes están dadas. No. Pero entonces, ¿qué es lo que falla? Las leyes están dadas. Está dada un militante, un voto está dado. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias está dado, está reglamentado. La ley de elecciones regula todo ese tema también de asambleas y de todo. Yo te digo. El problema ¿dónde está? El problema está en que, ahí puedo coincidir algunos con ustedes, que no en todos, pero en varios partidos políticos eso no se cumple. Entonces viene el dueño, que es el fundador, el mecenas, el que puso el dinero, y se ríen, se llenan las actas debajo de la mesa, esto, aquello. Pero ese es el problema, porque a mí me llamaba la atención un periodista extranjero que vino a cubrir elecciones en el Perú, lo increíble que era la política peruana. Decía que Pedro Pablo Kuczynski, PPK, o sea, el partido de PPK, o sea, K, ¿qué cosa es K? Keiko, o sea, que es el partido de Keiko, o sea, y que esos son los partidos. Claro. Alianza para el Progreso, yo le decía, pero Alianza para el Progreso, eso no, me decía que es Acuña Peralta Party, me decía que eso está en inglés, el partido de Acuña Peralta, me decía. Pero en lo que sí tenía razón es que hay una asociación increíble entre una persona que quiere ser presidente, que construye un partido político no alrededor de una ideología, no alrededor de sueños e ideas, sino alrededor de su ambición de ser presidente de la República. ¡Punto! Así es. Entonces se muere el señor, lo atropella un carro, se intoxica, y se acabó el partido. O sea, no están pensando en el pueblo, no están pensando en nuestra sociedad, en el atraso. ¿Por qué nosotros, mira, con tanta riqueza, en la pobreza? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué han hecho nuestros políticos? Ahora, yo soy bien clarito, yo vengo de Pasco. Tengo
8 unidades mineras. Todos los días salen las mineras, pero ¿quién controla? ¿Quién controla qué cantidad? Va oro, plata, hierro, zinc, y simplemente declaran por zinc. ¿Eso es lo correcto? Hay que ser justos en todo. Pero hay organismos que debían... Ahora, ese tema, por ejemplo, o sea, yo creo que hay... Pero ¿quién controla? Debiera controlar el Ejecutivo. Pero, ¿qué hemos hecho? No es el presidente de la República, Castillo, ahorita no puedes culpar ahorita, pues. ¿Qué hemos hecho tantos años? Claro. ¿Por qué no regulamos? Los otros países, ¿por qué avanzan? ¿Por qué han desarrollado? Porque pero una de las razones no es solo lo de las reglas claras. O sea, yo creo que acá había un debate que se ha pervertido mucho. Yo decía en la campaña electoral que el gran riesgo que teníamos, en realidad teníamos dos riesgos, ¿no? Porque estábamos eligiendo entre quien nos decía que no había que cambiar nada, que era Keiko, que está mal, porque acá hay montones de cosas que cambiar. Y en el otro lado había gente que decía hay que cambiar las cosas de tal manera que íbamos a pasar de ser, si aplicábamos el programa de Vladimir Cerrón, de un país que crece pero reparte mal, en un país que no hay nada que repartir, porque lo arruinaste todo lo que estaba bien. Tiraste, como dice, la bañera con el niño adentro, botaste el agua así sucia con niño y todo. Entonces, lamentablemente esa ha sido nuestra opción en la última elección, entre no cambiar nada y cambiar las cosas mal, como proponía Cerrón. Bueno, felizmente ya está fuera, ¿no? Parece, por lo menos, ¿o no? Nación, ¿está fuera Cerrón o no? Ya, bueno, lo que queremos acá es democratizar. Todos participemos con buena fe. Habemos gente exitosa, de nivel, gente con imaginación, cuántas cosas. Si ahorita están los niños en las competencias internacionales ocupando los primeros lugares. No los niños de... No, de eso no, yo no me meto ahí. Yo me refiero a los niños de nuestra sociedad. Y hay talentos. En el Perú hay talentos. Habemos gente con mucha imaginación. Lo que nos falta es darnos la oportunidad y la confianza. Ya, pero el presidente Castillo tiene la oportunidad de abrir esos espacios y no lo hace. Tiene que hacerla, Nicolás. Tiene que hacerla, Nicolás. Tiene que hacerla. Yo he conversado estos días, le he dicho las cosas como son. Si acá nosotros no revertimos a partir del 28 de julio, dando confianza a los mejores peruanos, nos vamos. Nicolás, no creo que eso se concretice. Es que el presidente de la República tiene que aclarar cuándo ya y cómo lo va a hacer estos temas de corrupción. Hay que ayudarnos a... Estos temas de corrupción. Hay que ayudarnos. Tampoco no se le cree ya. No. No, o sea, a ver, él en su campaña ha dicho, señor, a ver, es que ahora el tema de los proyecto equipos, de ley presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es? El proyecto que interviene la fiscalía, de la que castiga a los que filtran información. Eso pues es un despropósito. Eso no debe presentar el presidente, y si tú has conversado con pasión, eso también dile, o sea, te pediría con todo respeto y cariño, ¿no es cierto?, que ese proyecto de ley que está amenazando a los medios de comunicación y sobre todo a los jueces y fiscales, porque no, más que a los medios, inclusive es a los jueces y fiscales, o sea, eso se tiene... A mí no me da mucha relevancia eso. Mira, a mí no me da eso mucho. Ahora, ¿de la reforma agraria ha presentado algo? No, mira. Ha dicho, a ver, ha reglamentado todas las leyes. Pero, a ver, las leyes que presentamos nosotros en el Congreso de la República, ¿las reglamenta? ¿Por qué no las reglamenta? Bueno, pues ya se está haciendo... Tiene que reglamentar. No, obviamente, mira, la reforma agraria hay que ser sincero. Yo asumo... En el Cusco, la mesa técnica de trabajo de turismo que ha sido en el Consejo de Ministros descentralizado el 20 de abril, cero a la izquierda, no había absolutamente nada. Por eso fue. Pues no debe engañar a la población. Han habido gente diciendo que yo soy el mejor técnico, han asumido, al final no han respondido para nada. Por eso estamos convocando a los mejores hombres del Perú para que empecemos a trabajar. Ojalá. Y todos hay que ayudarnos. El Perú es de todos nosotros. Hemos apoyado. Si nuestros votos no se quedaban bien pagados, no se quedaba... ¿De quién depende que esa frase, que el Perú es de todos, que hay que reunir a los mejores, que hay que, digamos, reclutar a los mejores cuadros que tiene el país? Yo lo he dicho, ¿no? Sin importar, que no debería importar por quién votaste el 6 de junio. Así es. No debería importar por quién votaste el 6 de junio del año pasado. Debería importar si estás calificado para la tarea y el reto que el Perú tiene adelante. Pero ¿de quién depende? De una persona. Así es. De Pedro Castillo Terrón. Así es. De una persona, de nadie más. Así es. Eso tiene que asumirla. Yo pienso que a partir del 28 de julio debe ser una acción distinta. Que todos aportemos con nuestro granito de arena y empecemos a trabajar por el bienestar del Perú. Una pregunta, si me permite, por favor. Va a haber cambio en la directiva del Congreso.
y hay el rumor de que va a haber cambios también en la conducción del gabinete. Es decir, que vamos a tener un gabinete o un presidente del Consejo de Ministros menos confrontacional y más dialogante, que tienda puentes. ¿Es posible que eso mismo, en el sentido contrario, ocurra en el Congreso? Nicolás, ¿Quién va a ser el nuevo o la nueva presidenta del Congreso? Les pregunto. Te dije al inicio de la conversación y en el entretiempo, esperando el inicio de la entrevista. Esta mesa directiva nueva, al margen de la anterior, que tenga sus críticas o no críticas, sus virtudes y o defectos, finalmente, los avances, logros o no, que haya podido tener. Lo primero que tiene que hacer es ser una mesa concertadora, pero concertadora no significa solamente dialogar, negociar y conversar, sino, sobre todo, viajar al interior del país, no con un de repente afán de protagonismo, ni mucho menos, sino recoger en silencio las necesidades de cada región, con los congresistas de cada región, de cada partido político, digamos, y eso agendarlo. En caso de hay un proyecto de ley, por supuesto. Eso tiene que hacer. Concertadora. Ya no tiene que haber la cuchipanda. Y finalmente... La cuchipanda, que ha habido demasiado. Pero bueno. Finalmente. Ha habido mucho en el Ejecutivo. Y finalmente, Nicolás, que se cambie al premier Aníbal Torres. Creo que ya cumplió su ciclo. Ya cumplió su ciclo. Así como cumplió Mari Carmen Alba. Bueno, los dos grandes confrontadores tendrían que irse. Aníbal Torres también ya cumplió su ciclo. Ya, terminamos con pasión, por favor. Hay que ser claros en el tema. Hoy tiene que demostrar esta nueva mesa directiva una acción que se dedica al trabajo, para el cual fueron elegidos. Nosotros queremos tener confianza. Yo ni siquiera me he acercado en la señora María Carmen, no para nada, porque no sé, parece que no había química. Y eso no es. Una persona debe ser atraente, más afectivo, más confianza. Entonces todos, el Congreso dice es de todos, entonces todos hay que ingresar y tengamos las mismas oportunidades, los mismos privilegios, ¿no? Pero eso no se ha visto. Entonces, en esa manera, no. Nosotros yo soy provinciano, a mí me gusta la afectividad, el cariño, y sobre eso yo puedo hacer miles de cosas, como siempre lo he hecho. Terminamos por hoy. Le agradezco infinitamente al congresista Luis Aragón de Acción Popular y al congresista Pasión Dávila de Perú Libre por estar con nosotros, y creo que valió la pena esta conversación. Es la primera vez que entrevisto congresista después de un montón de tiempo y creo que valió la pena. Lo importante es que este 28 de julio, el presidente de la República, así como ha manifestado que va a haber y va a dar sorpresas en favor del país, que nos dé sorpresas, pero sorpresas de verdad. El pueblo está esperando eso y el Congreso también. Tenemos que terminar. Muchas gracias a ambos. Yo me despido hasta el día de mañana, la edición regular de Hablemos Claro desde las 8 de la mañana. Muy buenas noches.